Hola, ¿cómo están? Nuestra exposición es Órganos de los Sentidos. El grupo de nosotros está conformado por Luisa María Lozano Cárdenas, Richardson Soto Alzate y mi persona, Ferney Mejía. Los órganos de los sentidos, todas las conductas son de resultado de la interacción entre los factores internos y externos. Entre los primeros, cabe destacar los niveles hormonales, la producción y la liberación de neurotransmisores y las modificaciones del medio interno corporal, como son los cambios de temperatura o en la concentración de la glucosa. Olfato. Olfato en el sentido de están aplicadas diversas estructuras. El sistema olfatorio básico aporta al nervio olfatorio los estímulos. El sistema trigémino percibe los estímulos vía terminaciones nerviosas de la nariz, boca y ojos. El sistema aromático que reacciona ante sensaciones agudas y, groseras para la detección de sustancias aromáticas de álcalis y ácidos y origen vegetativo, el sistema vomeronasal. La mucosa recubre la parte caudal de la cavidad nasal. Posee unas células nerviosas sensibles en ciertas sustancias transformadas por el aire. Cuando las perciben, se produce una señal química que se transforma en corriente eléctrica. Los nervios olfatorios se encargan de transportar el estímulo eléctrico hasta el cerebro, donde se traducirá a olores. Esta mucosa, denominada olfatoria, para diferenciar que tapiza el resto de la cavidad nasal, mucosa nasal que se carece de receptores. Sin embargo, ambos son necesarios para la olfacción. Unas glándulas cuya secreción se encargan de mantener la humedad y además limpia los receptores de la mucosa olfatoria para que no puedan ser bloqueados anteriormente, formando por dos estrechos conductos. Se sitúa el espesor del paladar duro junto al tabique nasal. Este tapizado parcialmente por la mucosa olfatoria, aunque externo caudal de los conductos ciego, rostramental, desemboca en el conducto incisivo que comunica la cavidad nasal y oral. Interviene en las conductas sexuales, ya que fácilmente la captación de feromonas. El olfato es uno de los sentidos más desarrollados de los mamíferos. Resulta fundamentalmente para la relación de individuo con el medio ambiente y con sus semejantes. Les permite encontrar su comodidad, detectar la presencia de potencias depredadores, establecer relaciones sociales, reconocimiento a los miembros del grupo, las madres y sus crías, y viceversa. El estado de receptividad sexual de la pareja delimitar sus territorios. Bueno, la vista. Bueno, su función es captar la luz. Esta es una estructura ovoide formada por varios tipos de tejidos dispuestos de tal manera que permiten la protección y el enfoque de la luz sobre una capa de células nerviosas que forman la retina. Esta se encarga de convertir dichos rayos de luz en impulsos nerviosos que viajan por el nervio óptico. Bueno, el ojo. El ojo se encarga de captar la luz reflejada por los objetos, la procesa y envía la información en forma de impulsos eléctricos al cerebro para que el cerebro haga una interpretación. Bueno, el ojo es una estructura redondeada y polarizada, es decir, tiene distintas organización según la zona.
Desde la parte anterior hasta la parte posterior nos encontramos con la córnea, la cámara anterior, el iris, músculos ciliares y cristalinos. También tenemos el cuerpo vítreo, la retina, coroides, esclerótica y nervio óptico. Esta estructura se reparte en tres túnicas concéntricas, que son la túnica fibrosa, túnica vascular y túnica nerviosa. Tenemos la parte de la córnea, esta es la parte como más externa del ojo. Esta es la que se encuentra en contacto con el aire. Es una estructura transparente que tiene como misión enfocar la luz que le llega a los ojos como tal. Se encarga de proteger la superficie ocular. Bueno, sus propiedades ópticas dependen del tipo de disposición de las fibras de colágeno. Esta es una estructura vascular, es decir, ella no contiene una estructura vascular en su interior. Por ello, cuando digamos que se va a realizar un trasplante quirúrgico, es más fácil hacerlo. Bueno, la córnea es una lámina de tejido formada por 5 capas. Tenemos el epitelio corneal, que es la capa más externa. Bueno, este contiene numerosas fibras nerviosas. Es un poco sensible y tiene gran capacidad de regeneración. Tenemos la membrana de Bowman, que no está presente pues en todos los mamíferos. Bueno, es una capa que contiene fibras de colágeno, pero no posee fibras elásticas como tal. Tenemos el estroma de la córnea, es la capa pues más ancha, puede representar más o menos el 90% del espesor de la córnea. Tenemos la membrana de Sedgman, que es la lámina basal del endotelio. Está en contacto directo con la cámara anterior. Y ya tenemos la cámara anterior, que esta pues se encarga de nutrir y oxigenar las estructuras de globos oculares. Y ya esta como tal pues no tiene aporte sanguíneo como tal al ojo. Por otro lado, pues tenemos el iris, que es la estructura ocular que se encarga de separar la cámara anterior de la posterior y está unido en su parte periférica al cuerpo ciliar. Es la zona central del iris. En la zona central del iris hay una abertura denominada pupila, para lo que hace pues acá es que permite la entrada y la salida de la luz. La zona del iris próxima a las pupilas se denomina pupilar y la más periférica se denomina ciliar. Y ya tenemos la parte de la retina. Bueno, esta estructura receptora de la luz y es la parte pues más interna de la túnica ocular. Es el resultado de una evaginación del sistema nervioso central producida durante el desarrollo embrionario. Esta evaginación se pliega en forma de copa, de manera que tiene 2 capas, una externa, pigmentada, y la otra interna o neuronal. Bueno, la retina neuronal está formada por neuronas fotorreceptoras que captan la luz y por otras neuronas que procesan la información a través de los nervios ópticos al encéfalo. Posee más o menos 10 capas de neuronas, bueno, siendo la más externa la de los fotorreceptores, los cuales se dividen bueno, en 2 tipos según la forma. Uno, que son los conos, que son los responsables de la visión de los colores. Y ya tenemos los bastones, que son los que se encargan de captar la intensidad de la luz. Bueno, ahora pasamos al órgano del sentido del oído. Este está constituido por 3 partes, 3 segmentos, que son el oído externo, que es la parte externa a la que podemos apreciar a simple vista en nuestro cuerpo, que son pues como la parte de la aurícula y del oído pues como tal que vemos, así como los animales que vemos diferentes tipos de orejas, diferentes tipos de tamaño y de tejidos que se encuentran en él. Incluso podemos encontrar tejido como el cartílago, que es el que le da estructura a esta pieza. Luego encontramos el oído medio, que es el ducto por donde va a entrar el aire que lleva las ondas.
Y luego llegamos al oído interno, que es donde están las estructuras de hueso, que son estructuras mecánicas, donde está la cóclea. Y la función de ese aparato es transformar esas ondas que entran por el oído, por la parte externa, y transformarlas en impulsos eléctricos para que lleguen al cerebro y de ahí enviar las señales auditivas al cerebro. Entonces la principal función del oído es esa, transformar las ondas análogas o mecánicas que entran por el ducto del oído a impulsos eléctricos. Y otra función muy importante es la del sentido del equilibrio. Este órgano es el que se encarga de estar en constante alerta del sentido del equilibrio de nuestro cuerpo. El oído interno, externo, está formado por un pabellón auricular, la oreja, que es la parte visible, y el meato acústico externo, conducto, que es el que se extiende desde la base del pabellón hasta el tímpano del oído medio. El oído medio es una pequeña cavidad llena de aire y separada del oído externo por una fina membrana. El tímpano y del oído interno por dos pequeñas ventanas cerradas o por dos membranas, por así decirlo. Aquí vemos algunas de sus partes donde vemos las estructuras y los tejidos que se encuentran en él, como lo son el canal vertical, que es por donde va entrando estas ondas, un canal horizontal y posteriormente ahí es donde van llegando a las membranas del oído medio. Bueno, en el oído interno es el que está encerrado en el interior del hueso temporal del cráneo y está constituido por un sistema de huecos o cavidades, que es el laberinto óseo, ocupadas por una serie de conductos de paredes membranosas, blandas, y en su interior circula un líquido llamado endolinfa, cuyo movimiento estimula las fibras sensitivas de estos receptores. Entonces, este endolinfa es bastante sensible, entonces cuando el oído recibe fuertes impulsos, por ejemplo, una onda de choque, eh, un estallido, pues el sonido de un estallido de algo, se pueden ver afectadas estas estructuras porque no soportan la presión. Entonces, el pabellón auricular recoge estas ondas sonoras, los sonidos y las dirige hacia el conducto auditivo externo, que nace en el fondo del propio pabellón y finaliza en el tímpano. Esta estructura es muy particular porque cuando las ondas entran desde el pabellón, desde la oreja, y se insertan por el ducto, obviamente pues como que se ven mermadas, como que digamos que baja el volumen, pero cuando llegan a los tejidos del oído medio, estas por una serie de estructuras se vuelven a amplificar, haciendo que percibamos las ondas y el volumen como el original. Entonces aquí vemos una serie de estructuras donde vemos el pabellón auricular, seguido del meato acústico, luego el tímpano, luego la cavidad timpánica, el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres, martillo, yunque y estribo, son los huesitos que son los que mantienen en constante vibración para que escuchemos los sonidos. Luego el laberinto óseo, el laberinto membranoso, utrículo, sáculo, conducto coclear y nervio vestibulococlear. Bueno, ahorita pasamos al sentido del gusto. Entonces, el sentido del gusto es principalmente dado por la lengua, por nuestro órgano que está ubicado en la boca. Entonces, el gusto es un factor importante con relación a la capacidad de los animales para seleccionar comida apropiadamente. A esto le vamos a llamar palatabilidad. Esta es la que se encarga de la palatabilidad de los animales. Entonces, la palatabilidad en realidad es un gusto particular de cada ser. Entonces, dependiendo de la especie del animal, vamos a encontrar diferentes tipos de gustos y diferentes inclinaciones hasta cierto tipo de comida donde van a encontrar, pues, los que les van a dar ese gusto y
esa dieta, por así decirlo. Entonces, los animales poseen cierta capacidad para corregir los déficits en su dieta mediante la selección diferencial de los alimentos. Entonces, aquí vamos a ver como las partes, digamos, que de la lengua que se encargan de las secciones que se encargan de cada tipo de sabor. Entonces, vemos el área de la punta donde encontramos la percepción del sabor dulce, luego sigue lo azul que es la percepción del sabor salado, luego lo del sabor umami, que es como, el sabor umami es como a grasa, por decirlo así. Luego sigue el sabor ácido amargo y luego ácido agrio y luego sigue el amargo. Entonces, eso es en el campo de los animales, de la alimentación animal, es muy importante tener en cuenta, es una de las principales cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de alimentar. ¿Por qué? Porque todos los animales obviamente son seres distintos y todos tienen inclinaciones distintas. Entonces podemos hablar de que a los cerdos les gusta más lo ácido, lo agrio y lo umami. Porque entonces a un cerdo que le encanta la grasa, los desechos, por ejemplo la guamasa. ¿La guamasa qué es? Es agria, porque es una revoltura. Eh, por ejemplo, los equinos les gusta más el sabor dulce, entonces si le damos mucha melaza o cualquier cosa dulce a un caballo, él se lo va a comer hasta que termine, él no va a parar porque es lo que le encanta a él. Y asimismo en todos los animales. Entonces esa parte de la palatabilidad es bastante importante a la hora del gusto, igual lo que son los humanos. A nosotros podemos percibir todo tipo de sabores y cada persona puede tener una inclinación distinta hacia diferente tipo de sabor. Unas personas pueden decir que les gusta más el ácido, otras personas les gusta más el dulce y a otras personas el salado y en diferentes tipos de ocasiones. Listo. Además, esta palatabilidad es muy importante, este gusto, porque dependiendo el gusto o lo que más nos guste, también va a ser la percepción o la asimilación en nuestro sistema digestivo, porque esta es la entrada. Entonces, dependiendo del sabor que sea, el estómago o el ducto digestivo se va a preparar para el sabor o la comida que se está ingiriendo. Entonces, supongamos si yo como carne, la carne me va a saber distinta al chocolate. Entonces, el cuerpo se va a preparar para comer carne, entonces va a producir más ácidos. Si yo como harinas, entonces el cuerpo va a detectar esas harinas por medio de la lengua, por medio del sabor, y va a activar mecanorreceptores y quimioreceptores para que lo asimilen mejor, ese tipo de comida, independientemente de la que sea. Bueno, muchísimas gracias. Aquí podemos ver las referencias donde sacamos toda la información. Cualquier duda me la pueden compartir por el grupo y les deseamos un feliz día.